Quiero agradecer primero a los músicos que han cantado el día de hoy para poder adorar al Señor. Antes de empezar a ver el texto, quisiera empezar con una historia que quisiera compartir acerca de una iglesia que existió hace mucho tiempo y de la cual tiene mucha similitud a la iglesia en que nosotros estamos ahora. Esta iglesia, desde su fundación, había sido privilegiada de una buena enseñanza. Gozaba de muy buenos pastores, comprometidos con enseñar solamente la verdad de la Escritura. Además, los pastores también estaban comprometidos en capacitar a hombres para que se convirtieran en los futuros maestros y líderes de la iglesia. Y, por todo lo anterior dicho, los miembros de la iglesia estaban llenos de su mente de sana doctrina. Bueno, y todo esto por la misericordia de Dios, gracias a Dios lo podríamos decir de nuestra iglesia ahora. Pero ahora sigamos para ver qué es lo que le pasó a esta iglesia luego de mucho tiempo, ya que pasaron los años y esta iglesia recibió un comunicado muy importante de alguien que conocía muy bien la iglesia desde su fundación. Este comunicado iba a revelar el estado de la iglesia en ese momento. Y déjenme decirles que al escuchar este comunicado, lo más seguro es que ustedes, o la mayoría de ustedes, van a saber de qué iglesia estoy hablando. Y el comunicado dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Sí, hermanos, esta iglesia a la que yo me estaba refiriendo es la iglesia de Éfeso. Ellos mantenían una muy buena doctrina y ortodoxia heredada de los buenos maestros que habían tenido y continuaron su servicio a Dios. Pero el problema es que al pasar de los años, este servicio se había convertido en algo mecánico. Hacían las cosas que sabían que tenían que hacer, pero su amor hacia Cristo y su iglesia se había enfriado. Ahora, con esta historia, no quiero decir por si acaso que eso es lo que está pasando ahora, pero sí podemos tomar de ejemplo la iglesia de Éfeso como una advertencia hacia nosotros de lo que nos podría pasar. Para evitarlo, debemos mantener nuestro amor hacia Cristo intacto y ser intencionales en esto, porque si no, nos podría pasar lo mismo que a la iglesia de Éfeso. Y creo, hermanos, fervientemente que una de las formas en que podremos mantener nuestro amor vivo por Cristo y su iglesia es recordando uno de los beneficios espirituales que Pablo escribe en esta carta de Efesios, que es la que vamos a hablar ahora, y es prácticamente el Evangelio de Cristo, el hecho de que estamos vivos en Cristo Jesús. Y para esto es necesario primero mirar hacia atrás y recordar quiénes éramos sin Cristo, con la finalidad de que esto nos humille y esto avive nuestro amor hacia Dios, recordando lo que Él hizo por nosotros en el estado en el que estábamos. Y este pasaje nos ayudará a recordar lo siguiente, y es que vamos a ver Efesios 2, versículo 1 al versículo 3, y podremos ver que en el versículo 1 vamos a encontrar nuestra situación sin Cristo. En el versículo 2 al versículo 3, la primera parte, vamos a encontrar nuestras motivaciones sin Cristo. Y en el versículo 3, la segunda parte, vamos a encontrar nuestro destino sin Cristo. Ahora, hablando del contexto de esta carta a los Efesios, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, quien claramente se identifica al principio de la carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y él la escribió hace muchos años, en el año 61 después de Cristo, cuando se encontraba encarcelado. La carta fue escrita a Éfeso, ya que, como lo menciona en el versículo 1, a los santos de Éfeso. Sin embargo, es bueno saber también que muchos de los manuscritos más antiguos no tienen estas palabras, estas palabras en Éfeso.
Sin embargo, cabe recalcar que también esos manuscritos que no tienen esa palabra en Éfeso, sí tienen en el título de la carta a los Efesios. Es por eso que muchos de los estudiosos han llegado a la conclusión de que esta carta es encíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía un propósito de ser circulada a todas las iglesias de Asia Menor, pero primero fue enviada a la iglesia de Éfeso. Ahora, para conocer más de esta iglesia, nos podemos preguntar cómo llegó el evangelio a Éfeso. Y es que, bueno, al final del segundo viaje misionero de Pablo, él llegó a Éfeso y se quedó poco tiempo y para luego retirarse, pero había dejado a Aquila y Priscila, una pareja increíble que ayudaba mucho a Pablo en sus viajes misioneros. Posteriormente llegó Apolos, quien era un famoso predicador de la época. La Escritura lo describe como un hombre elocuente y poderoso en la Escritura. Ya en el tercer viaje misionero de Pablo, él se dirigió a Éfeso, donde estuvo ministrando alrededor de 3 años. Fue en ese lugar que ocurrió la labor misionera más exitosa de los viajes del apóstol Pablo. Podemos ver, si me acompañan a Hechos 19:10, que aquí va a describir lo que ocurrió cuando Pablo estuvo en su tercer viaje misionero en la iglesia de Éfeso. Hechos 19:10 dice así: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Aquí dice todos los que habitaron en Asia. Y es que por medio de la administración de Pablo en Éfeso, toda Asia había escuchado el Evangelio. Y hacía Dios, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus salían. Esta fue la experiencia de Pablo en Éfeso, una iglesia muy bendecida, 3 años recibiendo la instrucción del apóstol Pablo. Y al terminar su estadía en Éfeso, Pablo dejó a su compañero fiel, al que había enseñado la doctrina de los apóstoles de Cristo, y dejó a Timoteo encargado de la iglesia de Éfeso. Posteriormente a todo esto, Pablo fue encarcelado en Jerusalén y llevado a Roma, y es ahí donde él escribió la carta, luego de alrededor de 6 años. Ahora nos debemos preguntar cuál era la situación en Éfeso que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que animó a Pablo a escribir esta carta que tenemos aquí? Y como podemos ver, si es que leemos toda la carta de Éfeso, el problema, a diferencia de otras iglesias, no era algo doctrinal. Es claro porque su instrucción fue lo que menos le faltó. Estuvo Pablo, estuvo Apolos, estuvo Aquila y Priscila, y posteriormente estuvo Timoteo. Pero lo más probable es que el problema haya sido más de conducta. Y es que la segunda parte de la iglesia de Éfeso está lleno de exhortaciones y mandatos que un cristiano debe realizar. Pero ¿cuál es la raíz de este problema? ¿Qué es lo que causó que su conducta poco a poco se deteriorara? Y es que el amor de los hermanos de Éfeso ya se estaba empezando a enfriar. Y esto lo podemos ver por 3 razones. La primera, el libro de Éfeso hace énfasis en el amor. Amor y amar ocurre alrededor de 19 veces en la carta de Éfeso. También podemos ver que los primeros 3 capítulos dan tanto énfasis a la posición que el cristiano tiene en Cristo, que da pie a creer que ellos se estaban volviendo orgullosos de tanta doctrina. Y olvidaron que todas las bendiciones espirituales que tenían no eran por ellos mismos, ni por su doctrina, sino por su posición en Cristo. Por último, podemos deducir que este problema es algo creciente en Éfeso y que luego de muchos años ocurrió lo que leímos hace poco, que es en la carta de Apocalipsis, que se le dice a Éfeso que había perdido su primer amor. Por tal motivo, Pablo le iba a recordar a los miembros de la iglesia todas las bendiciones que tienen en Cristo y no en ellos, para luego exhortarles que vivan acorde a esa posición que tienen en Cristo. Y ahora, para hacer un recorrido rápido de la carta, en el primer capítulo Pablo empieza bendiciendo a Dios
debido a que ha bendecido a los creyentes con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes. El creyente tiene acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y al inicio leemos en el versículo 4 que estas bendiciones fueron dadas no por mérito propio, sino porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo y en amor los predestinó para ser beneficiarios de ellas, con el propósito de que exalten la gloria de Dios. Luego Pablo sigue dando todas las bendiciones espirituales y celestiales que ellos tienen en él. Redención por sus pecados, versículo 7, versículo 9, conocer los misterios de la voluntad de Dios, versículo 11, obtener una herencia en él, y versículo 13, ser sellados por el Espíritu Santo. Todas estas bendiciones con un solo fin, la alabanza de su gloria. Luego de mencionar todas estas bendiciones espirituales, desde el versículo 15 al versículo 3, Pablo va a orar por los hermanos de Éfeso, para que Dios les conceda sabiduría para conocer la esperanza en Él y la grandeza de su poder para con la iglesia. Y este poder lo comparó con aquel que resucitó a Cristo entre los muertos y lo sentó a la derecha del Padre. Y ahora ya entramos en materia, hermanos. Y aquí es que luego de todo esto, Pablo iba a seguir con las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y va a introducirla con la conjunción que tenemos aquí, que es y. Pero, a diferencia de todas las bendiciones que vimos anteriormente en el capítulo 1, esta no la va a introducir con algo positivo, sino con algo negativo. Y tal vez algunos se pregunten que está leyendo el versículo 1, que ustedes ven algo positivo aquí. La frase que empieza dice, y Él os dio vida a vosotros. Y es que en realidad, esta frase de aquí no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Así que, como han escuchado antes, no tengan miedo en tachar esa frase de ahí, y Él os dio vida a vosotros, ya que el versículo 1 en realidad en el griego es, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así empezó Pablo esta parte, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto de aquí no cambia nada en realidad, ya que como vamos a ver en el versículo 5, Pablo repite lo mismo que está diciendo aquí en la Reina Valera en el versículo 1, que dice el versículo 5, si leemos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces esta parte de aquí, que Dios nos ha dado vida, que es el beneficio espiritual que Pablo va a hablar aquí, lo podremos ver más adelante cuando lleguemos a este punto. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo, para hablar de esta bendición espiritual, empieza con cosas negativas? Y es que si queremos entender plenamente esta bendición espiritual que tenemos aquí, que Dios nos ha dado vida, el Evangelio que nos da acceso a todas las bendiciones espirituales, debemos tener primero claro quiénes éramos sin Cristo. Quiénes éramos sin Cristo. Y lo primero que vamos a ver ahora, que Pablo va a hablar aquí, es la situación de todo aquel que vive sin Cristo. Y empieza así, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La forma de este verbo indica que la situación que Pablo va a describir aquí no era algo puntual en la vida que sucedía en los creyentes de Éfeso antes de estar con Cristo. No era algo que ocurría a veces, que a veces estaban muertos en delitos y pecados. No, la forma del verbo indica que siempre en el pasado estuvieron muertos en delitos y pecados. Siempre estaban en esa situación, era algo continuo en su vida. ¿Y qué significa estar muertos en delitos y pecados? Bueno, cada vez que leamos esta frase, muertos en delitos y pecados, que se repite mucho en el Nuevo Testamento, se nos debe venir a la mente lo siguiente: un cadáver, un cadáver. Y es que la persona que está separada de la vida, que es Dios, está muerta, ya que la vida en sí es Cristo. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y lo segundo que debemos entender de alguien que está muerto en sus delitos y pecados es que es inútil. Es alguien inútil espiritualmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que es incapaz
de responder a cualquier estímulo espiritual. Un buen texto para entender la condición de alguien que está muerto en delitos y pecados es en Romanos 3, versículo 10 al 12, si me acompañan en Romanos 3, que es un pasaje que ya hemos estudiado anteriormente. Aquí Pablo va a describir la condición de todo el mundo. Y Romanos 3, versículo 10, empieza: no hay justo ni aún uno. Un muerto espiritual no es justo delante de Dios, ya que no cumple su estándar moral de perfección. Luego dice: no hay quien entienda. La verdad de Dios para un muerto espiritual es locura, debido a que tienes tu entendimiento cegado, como vamos a ver más adelante, por Satanás y su pecado. Luego dice: no hay quien busque a Dios. Un muerto espiritual no se para de su ataúd para buscar la luz de la verdad. Solo permanece ahí muerto. Todos se han desviado, luego dice el versículo. Es decir, que un muerto espiritual no está en el camino de Dios que Él ha establecido, que es adorarlo a Él. Un muerto espiritual permanece en su ataúd deshonrando a Dios. Y luego está esta frase: a una se hicieron inútiles. ¿En qué sentido son inútiles? Bueno, en el sentido en que no pueden agradar a Dios y no responden a ningún estímulo espiritual. Para entender un poco más esta parte, quisiera que se imaginen a un muerto físico. A un muerto físico. Y se imaginen estas situaciones que hay ahora. Si tú le tiras una enorme roca a un muerto, él no va a gritar de dolor. Si tú le hablas a un muerto, él no te va a responder. Si tú iluminas con una potente luz a un muerto, él no se va a inmutar. Y si tú le pones la mejor comida que se te pueda venir a la mente al lado de un muerto, él no se va a levantar a comer. De la misma manera debemos ver a un muerto espiritual. Tírale el enorme peso de la roca de su pecado y no lo va a sentir. Va a creer que es una buena persona. No va a ver la profundidad de su pecado. Háblale de la verdad del Evangelio y lo rechazará. Ilumínalo con la luz del Evangelio y no se va a inmutar. Inténtalo alimentar con la Escritura y no querrá comer. Esto es un muerto espiritual, alguien que no responde a la verdad de Dios. Ahora, hay una pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué estábamos muertos espiritualmente? Bueno, podríamos equivocarnos y responder y pensar de que estamos muertos desde la primera vez que pecamos, la primera vez que cometimos un pecado, en ese momento ya estamos muertos en delitos y pecados. Y es que en realidad el problema va más allá, como vamos a ver, de cometer pecado. Y es que el versículo de aquí, volviendo a Efesios 2, el versículo aquí sigue diciendo: y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La forma del griego que tenemos aquí, muertos en vuestros delitos y pecados, alude a una esfera en que algo o alguien existe. Es decir, no estamos muertos debido a que hemos pecado, sino que estábamos muertos debido a que estábamos en pecado. Son dos cosas muy diferentes. Y es que en realidad el problema del hombre no es que comete pecados en sí. El problema del hombre es que ya nace en pecado. Es que ya su naturaleza es ser un pecador. David lo declara en el Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el nacimiento el hombre es así. Jesús también habla de esto en Mateo 15. Versículos 18 al 19, y dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El problema en sí no son los actos externos que el hombre muerto espiritual comete, sino que va más allá. El problema es que desde adentro salen esos actos pecaminosos que él comete. Y es que no eres un adúltero porque adulteras. Adulteras porque eres adúltero. No eres mentiroso porque mientes, sino mientes porque ya eres mentiroso. No eres un ladrón porque robas, sino que robas porque tú ya eres un ladrón. Son dos cosas muy diferentes. En el primero,
Entendemos que el problema es el actuar de la persona. Pero en el segundo, la segunda cosa que es lo que estoy diciendo aquí, es que el problema es lo que tú eres. Y es que el problema de un muerto espiritual no es lo que tú haces, sino lo que tú ya eres, que eres un muerto espiritual. Y esto cambia todo, porque la solución, si es que pensamos que un muerto espiritual, su problema es su pecado, lo que él hace, su primer problema, pues la solución sería simplemente un cambio de conducta. Pero en realidad, si sabemos, y como dice la Escritura, el problema es que es tu condición, como tú verdaderamente eres, que eres un muerto espiritual, pues la solución sería entonces un cambio de naturaleza. Y eso es algo imposible para uno mismo. No puedes cambiar lo que tú ya eres por ti mismo, porque es tu naturaleza. Es como ser un hombre. O sea, no puedes hacer un montón de cosas como ahora la sociedad dicta, pero tú siempre vas a ser un hombre. Asimismo, tú eres un pecador. Y si estás muerto en delitos y pecados, puedes aumentar tu moralidad, puedes hacer un montón de cosas, pero por ti mismo nada puedes hacer. Ahora, un muerto espiritual es inútil para responder a Dios y darle gloria a Él. Pero también podemos preguntarnos y hacernos la pregunta, si un muerto espiritual es inútil para responder a las cosas de Dios, ¿será útil para algo un muerto espiritual? Y en realidad sí. Un muerto espiritual sí es útil para algo, y como vamos a seguir viendo en el versículo 2 ahora, sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esta expresión, en los cuales anduvisteis, ¿qué cosa está diciendo? ¿Cuál era la conducta habitual de un muerto espiritual? Acorde al contexto, el versículo 1 es, en los delitos y pecados. Para esto sí era útil un muerto espiritual, para andar en delitos y pecados, obrar de una forma que sea deshonrosa para el nombre de Dios. Y Pablo termina esta frase de aquí con en otro tiempo. Pablo quería que los hermanos de Éfeso miraran hacia atrás y recordaran quiénes eran por sí mismos. Eran hombres muertos e inútiles. Y asimismo, hermanos, nosotros ahora, es una buena práctica mirar hacia atrás y recordar quiénes éramos nosotros sin Cristo. Recordemos, cuando alguien nos venía y nos hablaba del Evangelio, no nos importaba. O si vivíamos en una iglesia toda nuestra vida desde pequeños, si nacimos en un hogar cristiano, tampoco nos importaba y simplemente teníamos una fachada de religiosidad. Antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no conocíamos la profundidad de nuestra maldad. Muchos de aquí, o todos más bien, decíamos que éramos buenos. Decíamos que porque éramos diferentes a otros, o tal vez porque no era un borracho, un drogadicto, o tal vez porque yo iba a la iglesia, yo era una buena persona, que es otra característica de un muerto espiritual. Si la Biblia, la iglesia, la hermandad entre todos nosotros, eran cosas sin importancia para nosotros. Y si éramos parte de una iglesia, simplemente fingíamos importancia. Esto es lo que éramos nosotros, y esto es lo que siempre debemos recordar. Éramos unos cadáveres espirituales, inútiles, y que vivían deshonrando a Dios. Éramos inútiles y vivíamos deshonrando a Dios. En otro tiempo esto era, como dice Pablo, en otro tiempo. Esta era nuestra situación sin Cristo. Ahora, también quisiera dirigirme a aquellos que ahora están sin Cristo. Ya que si hay aquí que ahora está sin Cristo, tú no puedes mirar hacia atrás y decir, esto yo era. Lo que deberías hacer es que tú debes mirar al presente y decir, esto yo soy. Esto yo soy. Ahora aquí puede haber alguien sentado y pensar, eres un exagerado. No creo que el ser humano sea así, no pienso que yo sea así. Hay hombres más perversos que yo. El que está muerto en delitos y pecados ha de ser ese vacunador, ese jefe corrupto, mi amigo que es un mujeriego, mi familiar que es un borracho. Ese ha de ser un muerto espiritual, no yo. Bueno, déjame decirte dos cosas. En primer lugar, es que si piensas de esa manera, solo ratificas lo que la Biblia está diciendo ya. Que la autoridad divina revela de ti que como un muerto espiritual no puedes entender la verdad de la palabra de Dios, de que esta es tu condición. Lo segundo, es que es cierto que puede haber alguien más inmoral que ti, es una realidad. No todos pueden llegar a ser tan malos como pueden ser. Pero eso no significa que
que las otras personas están más muertas. Poniendo un ejemplo práctico, uno puede ir a un cementerio y se puede encontrar que hay diferentes tipos de muertos en el sentido de descomposición. Un muerto puede estar más decompuesto que otro, un muerto puede estar más podrido que otro, por diferentes factores. Pero lo que sí podemos decir de todo ese cementerio es una cosa, y es que todos están muertos. Todos están muertos. Asimismo, espiritualmente hablando, estás igual de muerto que cualquier persona que se te venga a tu mente. No eres diferente. Y asimismo, hermanos, nos debe a nosotros recordar que nosotros no somos diferentes. Somos igual, no somos un molde diferente. Y si estamos en Cristo, vamos a ver más adelante que simplemente es gracia, no por algo que somos nosotros. Y ahora volviendo al texto, en Efesios 2, vimos que el ser humano natural está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué motiva a un muerto a hacer todo esto? ¿Qué motiva a un muerto a estar en delitos y pecados? Bueno, es que a diferencia de lo que el mundo piensa, el ser humano no es autónomo. Es decir, no trabaja por su propia cuenta. Siempre hay algo que lo mueve a hacer lo que hace. El ser humano siempre se mueve por algo que él hace. ¿Y cuáles son esas motivaciones de un muerto espiritualmente hablando? ¿Qué lo motiva a él a hacer todo esto? Y ahora Pablo, de la condición de que antes estaban los hermanos de Éfeso, va a empezar a hablar acerca de las motivaciones que ellos tenían. En las motivaciones en las que ellos basaban su acción de estar en delitos y pecados. Y Pablo va a describir 3 grupos de motivaciones. Y en el siguiente orden la va a presentar: el mundo, Satanás y el propio pecado del hombre. Y empieza de la siguiente manera, como vemos en el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ese pecado se basa en el siguiente patrón: la corriente de este mundo. Cuando se habla de mundo, no se habla de un mundo físico, es decir, el planeta Tierra. Cuando se habla de mundo, aquí esta palabra en griego, acorde al contexto, significa el sistema mundano, como se rige el mundo. Es decir, los valores y las formas en que se hacen las cosas, cómo el mundo lleva las cosas. Literalmente corrientes se puede traducir como época. El muerto espiritual basa sus acciones acorde al sistema mundano que rige en su época. Ese es un motor de decisión para el muerto espiritual. El mundo, el sistema mundano, dicta las normas a toda la humanidad, aunque la gente no se dé cuenta. Lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es importante, lo que no es importante, o demás cosas, el sistema mundano, el sistema de este mundo, dicta lo que se debe creer y lo que se debe practicar. Y todo aquel que está muerto en delitos y pecados basa su patrón de acción en eso. Y podríamos pensar muchas corrientes que hay ahora. El tema del aborto, el tema del dinero, las perspectivas del yo y muchas otras cosas más. Pero todas las corrientes de este mundo y en todas las épocas se basan en lo siguiente: la perspectiva del mundo no considera la perspectiva de Dios. Y es más importante la perspectiva del mundo que la perspectiva divina. Así se basa la corriente de este mundo en todas las épocas. No importa que la Biblia hable en contra del aborto, la ideología de género o demás cosas. Una persona muerta en delitos y pecados verá esto como poco amoroso, la perspectiva bíblica, y por eso no la tomará en cuenta. Una persona que está muerta en delitos y pecados, que tal vez podría decir ama a Dios, pero sus pensamientos diarios y sus prioridades y objetivos es alcanzar la prosperidad económica, casas, viajes, lujos, así como el mundo las concibe. Porque alguien muerto espiritualmente, su prioridad no va a ser Dios y su iglesia, su prioridad va a ser Él mismo. Su actuar y su forma de vivir va a ser solo pensando en Él mismo. Porque esa es la perspectiva del mundo, en el que yo soy lo más importante. Yo soy lo único que importa en este mundo. Y si yo me siento bien haciendo esto, así estoy bien. Esa es la corriente de este mundo. No importa si lo que yo haga me edifica o no me edifica. No importa si lo que yo haga va a edificar o no al cuerpo de Cristo, o va a honrar o no honra a Dios. La corriente te lleva simplemente a hacer lo que te agrada a ti nada más. Esa es la corriente de este mundo. Así es como el mundo se rige. Sus creencias, su actuar, sus objetivos y sus deseos son más importantes que Dios.
¿Y cómo luce alguien cuyo actuar se basa en el sistema malvado de la época? ¿Cómo podemos nosotros inclusive identificar si es que yo estoy siguiendo la corriente de este mundo? Bueno, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué tan cómodos estamos en este mundo? Santiago 4:4, si me acompaña, podemos ver ahí que está Santiago hablando acerca de este tema del mundo, de la amistad con el mundo en realidad. Y aquí Santiago 4:4 escribe así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquella persona que sigue la corriente de este mundo lo tiene al mundo como su amigo. Y por eso es que se encuentra cómodo, ya que el mundo es su camarada, es aquel con el que hace todo, con el que rige su actuar. En tu trabajo corrupto, con tus familiares impíos, o tal vez en alguna relación pecaminosa en la que te encuentres, o tal vez viendo alguna serie en donde blasfemen constantemente el nombre de Dios, te sientes cómodo, no te incomoda, ni siquiera tu propio pecado te incomoda, estás cómodo, estás tranquilo. Eso es ser amigo del mundo, cuando nada de lo que uno ve este sistema corrupto que deshonra a Dios te incomoda. Estás cómodo con el mundo y con tu propio pecado y como el mundo piensa. No hay roces, no hay aflicción de espíritu, no hay persecución. El mundo y su sistema perverso son tu mejor amigo. Ahora, este sistema perverso que estamos hablando, este que menciona aquí Pablo, volviendo otra vez a Efesios 2, este que menciona aquí Pablo, tiene un gobernante, tiene un capitán que lo mueve. Y ese gobernante, como vamos a ver ahora, es Satanás. Y es que sigue diciendo el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Esta palabra príncipe, gobernador o rey, y potestad es autoridad. Podremos traducir esto, conforme al rey con autoridad sobre el aire. ¿Pero qué es aire? Uno se puede preguntar aquí. ¿Por qué Pablo utilizó esta palabra aire? Bueno, es que en realidad esta palabra, acorde al contexto cultural de la época, era muy conocido por los griegos. Era como aquel lugar donde habitaban los espíritus. Ellos tenían esa creencia que el aire era donde habitaban los espíritus que no vemos. Y los griegos posteriormente lo empezaron a utilizar más para hablar acerca del lugar donde radican los espíritus demoníacos. Entonces Pablo, sabiendo que sus lectores son la mayoría griegos, iban a entender a la perfección esta definición. Y es que Pablo se refiere a esa esfera intermedia, cuando habla de aire, esa esfera intermedia entre la tierra y el cielo donde habita Dios, donde se encuentran los demonios. Y Pablo tiene esto en su mente, ya que más adelante, como vemos en Efesios 6, un poco más adelante en Efesios 6:12, podemos ver que Pablo, miren lo que dice aquí Pablo para poder entender, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí es sobre los demonios, que al igual que Satanás influye en este mundo. Satanás es el rey con autoridad sobre los demonios que influyen en este mundo. Y es que Jesús en Juan 14:30 lo llama el príncipe de este mundo. Y en 1 de Juan 5:19, Juan lo menciona que este mundo está bajo el maligno. Está gobernado por el maligno. Claro sabemos que Satanás no es el gobernador legítimo de este mundo. Simplemente es un usurpador con permiso divino momentáneo. Y no va a ser sino hasta el milenio que tendrá esa influencia, ya que en ese momento él va a ser encadenado y va a dejar de engañar a las naciones. Pero mientras tanto, por permiso divino, él rige este mundo. ¿Y cómo Satanás influye y toma control de la corriente de este mundo? Bueno, podemos saber eso conociendo un poco de este tema, y es que Satanás también es conocido
como el padre de la mentira. Que en Juan 8:44 se le dice, y no ha permanecido, en Juan 8:44, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y aquí dice, y padre de la mentira. Él se ha encargado desde el principio de la creación, Satanás, de tergiversar la verdad de Dios con sus engaños. Eso lo vemos desde el inicio, desde el huerto del Edén, cuando Satanás utilizó la verdad de Dios, de que ellos dos no podían comer de este fruto, y Satanás engañó a Eva con sus mentiras. También podemos ver a Satanás intentando hacer lo mismo con Jesús, cuando lo tentó utilizando la misma palabra, tergiversando la Escritura. Claro que obviamente él no lo logró. También lo vemos a raíz de las cartas de los apóstoles, en donde vemos que Satanás influye en las religiones falsas que atacan a la iglesia. Y eso es lo que hace ahora también Satanás. Él está inmiscuido en las ideologías y las falsas religiones que están operando en esta época. Y es por medio de sus engaños demoníacos que lidera el sistema de este mundo, con la finalidad de que todos aquellos que vivan en él caigan en sus redes de sus engaños. Y un comentario acerca de este texto de John MacArthur dice que el fin de Satanás no es que obremos y actuemos pecaminosamente. De eso ya se encarga el pecado que gobierna sobre el hombre. El fin de Satanás es que creas y pienses cosas malas, mentiras, sobre todo con respecto a Dios. Ese es el fin de Satanás. El fin de Satanás es tener engañado a esta humanidad para que no pueda entender la verdad divina. Y hermanos, vivir y pensar acorde a las mentiras de Satanás es vivir influenciado y motivado por él, por la corriente de este mundo y acorde al príncipe de la potestad del aire. Un muerto espiritual está así. El motor de un muerto espiritual es la corriente de este mundo y por ende es Satanás. ¿Y cuál es el mayor engaño en el que tiene Satanás a este mundo? Y es que el mayor engaño que él tiene es la religión falsa, que se puede resumir todas las demás religiones de la verdad, de que para obtener el favor divino viene del obrar del hombre. Ese es el mayor engaño que ahora tiene Satanás a este mundo, de que para tú obtener el favor divino, tú tienes que hacer algo, viene de ti. Y eso se puede resumir todas las religiones falsas de todas las épocas. Ahora Pablo va a seguir hablando acerca del alcance de la influencia de Satanás con aquellos que están sin Cristo, en la siguiente frase. Volvemos otra vez a Efesios 2. Y tenemos aquí el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera. Y esto nos recuerda que Satanás no es un ser físico, sino es un espíritu. Y ese espíritu ahora en la actualidad está operando u obrando en los hijos de desobediencia. Se les llama así hijos de desobediencia para señalar una característica en común que tienen todos aquellos que están sin Cristo. La expresión hijos de desobediencia es para marcar la constante desobediencia de la persona, de la misma manera que su padre, quien es el diablo, quien constantemente vive en rebeldía. El obrar de Satanás sobre las personas sin Cristo, como uno puede mal pensar, uno puede decir, bueno, Satanás, ¿cómo obra en este mundo? Tal vez las películas nos han metido esto en nuestra mente, que es metiéndose de él, endemoniando a las personas. De esa manera Satanás obra en este mundo. Él está obrando por medio de gente que está poseída. Pero en realidad no es así, sino que como mencionamos anteriormente, Satanás está obrando sobre este sistema, Satanás está obrando sobre todas aquellas personas que están sin Cristo por medio del engaño y tergiversando la verdad de Dios. Y para Satanás, esto no es una dificultad en realidad. Engañar a aquellos que están muertos en delitos y pecados no es una dificultad para él, ya que Satanás tiene un aliado en las personas que están sin Cristo, para que actúen de una forma que deshonra a Dios. Y ese es el otro y el último que vamos a ver en cuanto a las motivaciones del que está muerto espiritualmente. Y es que el otro motor de decisión que el hombre muerto espiritualmente tiene
es alguien interno y es el pecado. Y Pablo lo va a introducir de la siguiente manera, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Viendo ya el versículo 3. ¿Entre quiénes? Uno se puede preguntar aquí. Entre los hijos de desobediencia, Pablo dice aquí, todos nosotros vivimos en otro tiempo cuando estábamos sin Cristo, pudiésemos añadir aquí. Aquí Pablo por primera vez en estos 3 pasajes, él se va a incluir. Y no es que él no pensaba de que antes sin Cristo no era todo esto. Él tenía claro cómo era su vida pasada. Él tenía claro que su vida sin Cristo calzaba la perfección de todo lo que está aquí. Y podemos hacer un recuento de su vida. Pablo sabía que él estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando Esteban estaba dando esa gran predicación sobre todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, ¿cómo respondió Pablo a esa gran predicación de Esteban? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? La de un muerto. Simplemente no hubo ningún cambio en él. Simplemente no reaccionó ante el mensaje de arrepentimiento de Esteban. Él rechazó ese mensaje. Y no conforme con eso, él estuvo de acuerdo con el martirio de Esteban. Él sabía que él era un hombre muerto espiritual. Él sabía que sus motivaciones estaban regidas por la corriente de este mundo. Ya que podemos ver también que Pablo, él hacía todo esto codo a codo con los fariseos, persiguiendo a la iglesia de Cristo, respirando muerte hacia ellos. Y esto lo podemos ver en Hechos 9. Si me acompaña para que podamos ver cómo Pablo era antes de estar sin Cristo. El apóstol Pablo. Hechos 9, versículo 1 al 2. Podemos ver aquí que aquí era Saulo y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este era Pablo, este era el apóstol Pablo. Y como mencionó Jesús también antes, todos aquellos que hacen las obras de su Padre, quien el diablo es homicida desde el principio, son hijos de su padre que es el diablo. Y Pablo sabía esto, y estoy seguro que Pablo no refutaría esto de aquí. Él sabía de que antes de estar sin Cristo, él se podría catalogar a sí mismo como un hijo de Satanás, ya que él hacía el obrar de su padre, que era el homicidio. Él buscaba, él perseguía a la iglesia con la finalidad de traerlos presos y hasta matarlos. Este era el apóstol Pablo. Y no solo esto, sino que también Pablo también vivía engañado con la religión falsa de la época, ya que él era un hombre de mucha justicia propia. Ahora Pablo se va a identificar con aquellos cuyo motor de decisión en su vida propia, en su naturaleza caída y perversa, cuyo motor de decisión, su último motor de decisión, aparte del mundo, Satanás, es su naturaleza caída y perversa, que lo mantenía como un esclavo. Eso también lo movía a Pablo en su actuar. Su pecado, sus delitos y pecados que cometía eran movidos por su propia naturaleza caída. Eso lo podemos ver volviendo otra vez a Efesios 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos en los deseos de la carne. Esta palabra refleja una fuerte inclinación o deseo hacia algo de manera neutra. Pero acorde al contexto, este era un deseo hacia hacer lo malo, un deseo fuerte hacia hacer lo malo. Y deseaba ¿qué cosa? Eran los deseos de su carne, los que residían en su carne. Y esta palabra carne se lo puede entender como en la naturaleza caída del hombre. El hombre sin Cristo, lo que lo movía a su actuar eran los deseos pecaminosos de su vieja naturaleza. Y ahora Pablo va a decir lo mismo, pero con otras palabras. Y sigue diciendo aquí en el versículo 3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esta palabra voluntad es inclinación mental a realizar algo. Y prácticamente es lo mismo que deseos. Prácticamente aquí Pablo está diciendo lo mismo, ya que son casi sinónimos con deseos.
Y es que su actuar se basaba en la inclinación de la naturaleza pecaminosa. Pero ahora añade, no solo menciona carne, sino que añade aquí ahora pensamiento. Que esto tiene que ver con las decisiones deliberadas que uno toma, que se oponen a la voluntad de Dios. Y ahora podemos ver que Pablo abarca aquí dos aspectos también. Lo material, que es la carne, y lo inmaterial, que son los pensamientos depravados. Y es que yo creo que lo que Pablo también está queriendo enseñar aquí es que, a diferencia de alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ya está con Cristo, que dentro de él tiene algo que lo mueve a hacer lo bueno, aparte del Espíritu Santo, su nueva naturaleza, Pablo les recuerda a los hermanos de Éfeso de que cuando estaban sin Cristo, no tenían absolutamente nada dentro de ellos que lo hubiese movido a responder a Dios. No había nada dentro de ellos que a Dios le agrade, ya que todo su ser, tanto su parte física como su parte inmaterial, su cuerpo y su alma, están contaminados con el pecado. Alguien sin Cristo, todo su ser está contaminado con el pecado. Y esto se lo conoce en la doctrina como la depravación total del hombre, que todo su ser está contaminado. El cuerpo se encuentra en decadencia y se encuentra en la muerte debido a su maldad. Y asimismo el cuerpo es utilizado como un instrumento de justicia para deshonrar a Dios. Y el alma del hombre, sin Cristo, también se encuentra totalmente depravada. Y es que en el alma se incluye los pensamientos, la razón, los deseos, los afectos, entre demás cosas. Por eso es que Pablo, si me acompañan a Tito 1, Pablo aquí va a hablar algo increíble acerca del hombre en Tito 1. Y Pablo menciona a ti en Tito 1, versículo 15, que en la segunda parte, hablando ya de aquellos que están sin Cristo, mas para los que son corrompidos e incrédulos, nada les es puro, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, todo su ser está corrompido. Y es por tal motivo, hermano, que en Isaías 64:6, el autor Isaías dice que sus obras justas, las obras justas del hombre, son trapos de inmundicia. La justicia, cualquier cosa justa que un hombre que está sin Cristo, cualquier obra justa que un hombre haga sin Cristo, son para Dios trapos de inmundicia. Porque inclusive lo bueno que hacíamos estaba motivado por nuestra carne y pensamientos perversos. Para nosotros, ¿qué podemos ver aquí? Para nosotros ahora, que estamos en Cristo, por la misericordia de Dios, estos tres son nuestros enemigos que Pablo menciona. Satanás es nuestro enemigo, el mundo es nuestro enemigo, y el pecado remanente que aún queda en nosotros es nuestro enemigo. Pero para un hombre, o podemos decir también, cuando nosotros estábamos sin Cristo, en otro tiempo, estos tres que ahora son nuestros enemigos, eran nuestros aliados. Satanás era nuestro padre, el mundo era nuestro amigo, y la naturaleza pecaminosa era nuestro amo. Y lo disfrutábamos. Eso era lo peor. No es que el creyente vive dolido, él disfruta esa manera, el no creyente disfruta esa manera de vivir. El no creyente está complacido con sus delitos y pecados. Nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, no sentíamos dolor al pecar. Estábamos complacidos con esos tres aliados que teníamos, con Satanás, el mundo y nuestro pecado. Eso éramos nosotros. Y eso es lo que Pablo quería que los hermanos de Éfeso recuerden. Eso eran ustedes. Y aún esta realidad, podemos ver de manera rápida cuál es la consecuencia. ¿Qué le espera al hombre muerto en pecado? Cuyas motivaciones se basan en Satanás, el mundo y su pecado. Y solo hay una. ¿Qué es la consecuencia de eso? La ira divina. Y es que como dice el versículo 3, volviendo a Efesios 2, Efesios 2:3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Los hermanos de Éfeso debían entender que por su naturaleza pecaminosa, lo cual como vimos viene de nacimiento, eran dignos objetos de la ira de Dios, tanto presente como futura. Y es que, a pesar de que esto es una doctrina que no es tan popular en la época, no es como se dice de que Dios
solo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es una mentira. Más bien eso no está en la Escritura, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ya que eso es una frase que lo dijo Gandhi. En realidad las Escrituras dice otra cosa. Si vamos al Salmo 7, 11, 12, solo para que puedan ver y me crean, el Salmo 7, versículo 11, podemos ver aquí en el Salmo 7, versículo 11 al 12, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afirará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El impío, o podemos decir nosotros en otro tiempo, cuando estábamos sin Cristo, estábamos bajo la ira divina, éramos por naturaleza hijos de ira, ya que su justicia y su amor lo determinaba, sino que Dios es muy misericordioso. Y como dice aquí este versículo, armado tiene ya su arco. Es solamente que Él, como un arco en cual está sosteniendo la flecha con otra mano, suelte la flecha y toda la ira de Dios caiga sobre una persona. Y el hombre sin Cristo está así, y nosotros estábamos así. Debemos recordar que antes éramos justos objetos de la ira divina. Y hermanos, sin Cristo éramos todo esto. Todo lo que acabamos de mencionar éramos sin Cristo. Muertos en nuestros delitos y pecados. Inútiles espirituales. Sin tener la posibilidad de alcanzar la gloria de Dios. Nuestras acciones, todo nuestro accionar, eran movidas por Satanás, el sistema perverso de este mundo y nuestro pecado. Quienes están comprometidos en una sola cosa, que es ofender a Dios. Por tal motivo, nada de lo que hacíamos, absolutamente nada de lo que hacíamos sin Cristo, podía agradar a Dios, absolutamente nada. Y por último, estábamos bajo la ira divina. Estábamos bajo la ira divina. Y esto es una buena práctica, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, de recordar lo que nosotros éramos. Porque tendemos a pensar que todos estos privilegios que tenemos en Cristo, en realidad, sin decirlo, sino que lo pensamos, todos estos privilegios los tenemos en base a nuestra buena conducta, nuestra sabiduría, nuestra doctrina, en nosotros mismos. Pero recordando lo que éramos sin Cristo, no solo nos va a humillar, sino que también nos va a recordar de que todo eso pudiésemos ser inclusive ahora. Toda esta descripción, esta imagen horrible del hombre, pudiésemos ser ahora nosotros. Y eso nos va a ayudar a mirar a Cristo humillado, a mirar a Cristo y decir con un corazón lleno de amor hacia Él, tu gracia me salvó de esta miserable situación. Y ahora, si hay alguno que no ha nacido de nuevo y está aquí, si tú que estás aquí ahora estás sin Cristo, puedes seguir pensando que todo lo que se ha dicho ahora es una exageración. De que es exagerado, de que nada de lo que yo haga puede agradar a Dios, de que soy un inútil espiritual y que mi Padre y el mundo son mis aliados, y de que estoy bajo la ira divina, todo eso es falso. Bueno, déjame decirte que esto es lo que dice la Biblia, no hay cómo darle vuelta a esto. Esto es lo que la Biblia declara que eres, y en realidad es muy necesario que sepas, porque tu problema ahora es que estás lleno de justicia propia, estás ciego y no puedes ver tu condición en la que estás ahora. Y es necesario porque Jesús dijo, yo no he venido por sanos, sino por enfermos. Yo no he venido por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Jesús dice, yo no he venido por gente que se cree justa. Yo he venido por personas que reconocen su maldad, reconocen la situación en la que están y buscan arrepentimiento. Pero ahora, si tú eres alguien que está sin Cristo, pero al escuchar todas estas descripciones horribles del hombre, igual dices en tu corazón, yo soy este de aquí. Si tú dices en tu corazón, tú que estás sin Cristo, y tú dices en tu corazón, verdaderamente yo soy esto de aquí. Reconozco que esta es mi condición en la que yo estoy ahora. Déjame decirte que vas por un muy buen camino. Como dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Y tal vez ya te hayas dado cuenta o no, pero tu esperanza no se halla en ti mismo.
Porque no puedes hacer nada para agradar a Dios. Eres un muerto espiritual. Tu esperanza se halla en Cristo. Cristo es tu única esperanza. Así que corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Él como único Señor y Salvador. Esa es tu única esperanza. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo que tú has permitido que estemos aquí, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por ese gran amor, porque nos has amado, sin merecerlo, Señor, porque no había absolutamente nada, Dios, nada dentro de nosotros, nada que hiciéramos, porque tú hayas decidido moverte a amarnos, Señor, pero tú lo quisiste así por gracia, Señor, por amor. Ayúdanos siempre a recordar quiénes éramos sin Cristo y ayúdanos siempre a que ese recordatorio nos guíe a ti, nos aferremos a ti, porque tú eres nuestra única esperanza, Cristo. Y asimismo, oro por aquellas personas que están sin Cristo ahora, que puedan ver esto y decir y reconocer su condición y puedan aferrarse a ti como único Señor y Salvador. Te damos gracias.